Como les contaba, estoy haciendo un ciclo de empoderamiento femenino, donde vamos a tener 4 charlas y vamos a revisar 4 formas en que cedes tu poder y cómo recuperarlo. La primera charla hicimos una introducción donde hablamos un poco del concepto de empoderamiento que yo estoy postulando, porque no todo el mundo va a tener el mismo concepto de lo que significa empoderarse. Así que es importante que vean esa primera charla donde está la introducción para que puedan entender a qué me refiero, desde dónde comparto, y que probablemente no sea para todo el mundo. Así que vean esa para que vean si es que es realmente para ti. En la primera charla hablamos sobre el victimismo. En la segunda charla hablamos sobre la postergación y el sacrificio. Y en esta tercera charla vamos a hablar sobre la tercera forma, o una de las formas en que cedes tu poder. Estamos full hoy día, así que estoy media desconectada. Ya, partimos entonces. ¿Cómo nace esta forma en que cedemos nuestro poder? Porque no es gratuita, no cedemos nuestro poder porque sí, porque tengamos ganas de ceder nuestro poder. Pasan cosas que nos llevan hacia un camino en el que inconscientemente entregamos este poder. Y pasa que todas nacemos insertas en un sistema familiar, o en un sistema familiar y en un sistema social y en un sistema cultural que va poniendo reglas de la vida, nos va enseñando, todas aprendemos cómo funciona el mundo, cómo funcionan las relaciones, quién soy dentro de estos sistemas familiares, sociales y culturales. Entonces, lo que aprendemos o lo que nos enseñan es lo que significa cada cosa. O sea, y si pueden observar a los niños, es impresionante cómo realmente te van preguntando cada cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Para qué es esto? Porque nacemos sin saber nada. Nacemos como en blanco y no conocemos absolutamente nada. Todo puede significar cualquier cosa y son luego los adultos quienes nos van enseñando y nos van diciendo qué significa cada cosa, para qué sirve cada cosa. Y, por ejemplo, un tenedor no significa lo mismo en Chile que en China. Un tenedor en Chile es un cubierto fundamental, básico, de uso diario, que está en todas las cocinas de Chile, ¿no? En China un tenedor es como algo que ocupa la gente en Occidente. No tiene el mismo nivel de importancia, no significa lo mismo. O por ejemplo, medir 1,50. No significa lo mismo en Chile que en China y que en Holanda. O sea, medir 1,50 en Chile significa que eres una persona de estatura baja. En China, medir 1,50 probablemente significa, no tengo idea, estoy inventando, pero probablemente significa que eres una persona de estatura normal, promedio. Y en Ámsterdam significa que eres una enana, así como realmente enana. Y todo eso no es... Por eso los significados que les damos a las cosas no son objetivas, y no son absolutas, y no son transversales. Hay muy pocas cosas que son verdades absolutas, que son verdades universales. Muy poquitas cosas. Además, toda esta programación, los sistemas sociales, familiares, culturales, te dicen quién eres. Te ponen el nombre antes de que tú nazcas, te dicen de qué religión eres, te dicen tu nacionalidad, te hablan de tus rasgos de personalidad, te dicen cómo eres y cómo tienes que ser. A mí me está tocando una puerta y no sé si es aquí, pero no voy a ver. Además, te dicen dónde perteneces, con qué grupos de personas calzas, quiénes son personas con las que te puedes relacionar más fácilmente o menos fácilmente, quiénes son las personas con las que es importante que aspires a relacionarte o no, cuáles son los ambientes que te corresponden a ti y cuáles no, a qué lugares puedes acceder y cuáles no, en qué lugares
eres parte de, y en qué lugar es como que aquí yo no soy parte de este lugar, no pertenezco. También te dice, esta programación te enseñan a saber qué es lo que te corresponde, cuánto puedes tener y hasta dónde puedes llegar en la vida. También te dicen qué es lo deseable y qué es lo que no es deseable. Por ejemplo, aquí en Chile, es muy deseable tener una casa propia. Ese es como el deseo más absoluto que te dicen que siempre todos tenemos que tener, el deseo de la casa propia. En otros lugares del mundo, nadie se cuestiona ni sabe que eso es algo deseable o algo importante o algo que tiene que ser una preocupación. No es un deseo en otros lugares del mundo. Casarse, por ejemplo, es algo deseable en esta cultura y en muchas otras culturas. Sin embargo, hay lugares en el mundo donde quizás incluso el matrimonio no existe como lo conocemos nosotras, en tribus, qué sé yo, ¿no? Donde hay una cultura matriarcal o poliamorosa, qué sé yo, que existen todavía, son pocas pero existen. O quizás una familia particular no le dio el valor al matrimonio porque, no sé, son hippies y de amor libre, y no te enseñaron que el matrimonio sea un valor o algo deseable, por lo tanto tú no lo deseas después en tu vida. O tener hijos, por ejemplo. En nuestra cultura, todas las mujeres tenemos que querer tener hijos, y si no quieres tener hijos, todavía eso es algo como extraño, como que hay algo mal en ti si es que no quieres tener hijos. O tener un alto cargo en una empresa, por ejemplo. Es un deseo que pueden tener muchas personas quizás por su sistema familiar, que les enseñaron mucho el valor del estatus, y eso es un deseo que luego arrastran el resto de sus vidas. Un auto, por ejemplo. Aquí en Argentina es súper loco como se nota el valor del auto, como que hay algo distinto en Chile, como que te da una categoría distinta el tener auto que no tener auto. Yo creo que tiene que ver con que en Chile hay mucho acceso al crédito, por lo tanto es mucho más fácil tener auto. O sea, la mayoría de las personas tiene auto, no es que sea algo tan exclusivo. Aquí, como hay menos acceso al crédito, es mucho más difícil poder acceder a un auto. Entonces, hay un significado distinto, hay un deseo distinto en relación a los autos. Y eso, bueno, puede pasar en distintas partes del mundo, con distintas cosas. También nos enseñan cómo tenemos que comportarnos. Los modales, por ejemplo, los modales en la mesa, o los modales cuando vas a la casa de alguien, son distintos en las distintas partes del mundo. Hay lugares, por ejemplo, en Chile es muy común invitar a la casa. En lugares como, no sé, en Barcelona o en Holanda, es muy poco común que la gente invite a otros a sus casas. O en Chile es como de buenos modales cuando te invitan a la casa de alguien, llevar algo. En otras partes eso no existe. O en Chile también cuando uno va a la casa de otra persona, es como de buena educación ayudar. En otras partes del mundo, si tú te paras a ayudar, es una ofensa para el dueño de casa. ¿Qué más? El lenguaje, el cómo hablamos, el cómo nos vestimos. ¿Qué es lo correcto o qué es lo incorrecto? Esta escala de valores y de juicios del bien y el mal. En Chile lo correcto es que las mujeres, por ejemplo, estudien. Si vas a Afganistán, eso es una pena capital, un pecado. O incluso dentro del mismo país, en Chile, para algunas personas, lo correcto es no robar, ¿verdad? Pero hay un segmento de la población, hay algunas personas que ven robar como un trabajo y salen de sus casas y dicen, voy a ir a trabajar, y eso significa voy a ir a robar.
Y para ellos no hay nada de malo en eso, no hay un juicio moral. Es un trabajo. Y eso tiene que ver con las diferencias de sus sistemas familiares, sociales y culturales. Incluso el cómo somos, nuestras características de personalidad, nuestros rasgos de personalidad, muchas veces o en gran parte vienen dados por el cómo nos dijeron que éramos, por cómo nos dijeron en la casa que éramos, cuáles eran nuestras características, nuestros defectos, nuestras virtudes. Por eso muchas personas, por ejemplo, que vivieron infancias donde no recibieron afirmaciones, palabras de afirmación verbales, donde no les dijeron, eres buena para esto, qué bien haces esto te quedó maravilloso, a lo largo de sus vidas nos cuesta valorar las cosas que hacemos bien o nos cuesta ver dónde están nuestras virtudes o nuestros talentos, porque no los aprendimos. Sin embargo, se nos resulta muy fácil ver nuestros defectos, porque fueron muy remarcados. Entonces sabemos perfectamente que somos mal genio, que somos mandonas, que tenemos mal carácter, que somos flojas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nos lo repitieron muchas veces y nosotros ¿qué hicimos? Lo asumimos como un rasgo de mi personalidad, como mi identidad. Entonces lo que pasa es que crecemos con toda esta cantidad de reglas, con estas como determinaciones de cómo son las cosas, de cómo tienen que ser las cosas. Y no somos conscientes de que toda esta cantidad de reglas no son la verdad absoluta, sino que son reglas inventadas por alguien y rara vez nos cuestionamos el por qué, de dónde viene esa regla, quién dijo eso, quién dijo que tiene que ser así, cuál es el argumento, cuál es la razón de ser de eso. ¿Es verdad o no es verdad? Lo que hacemos es que la mayoría seguimos estas reglas y avanzamos por la vida haciendo lo que hay que hacer, siguiendo estas reglas, haciéndole caso a la regla al pie de la letra. ¿Y qué hacemos? Nuestra vida, siguiendo estas reglas absolutas de la vida, de cómo tiene que ser la vida y de lo que tenemos que hacer o no hacer, para la mayoría de nosotras, por lo menos que estamos aquí, creo, que tiene que ver con terminar el colegio. Cuando terminas el colegio, tienes que seguir estudiando, puede ser una carrera universitaria o puede ser un instituto, pero tiene que ser algo, alguna especialización de algo. Tengo que pololear, tengo que tener relaciones de pareja, después de eso tengo que encontrar un trabajo, una vez que me titulo, tengo que comprarme mi primer auto, como estos hitos en la vida, después quizás me cambio de trabajo a uno mejor, después hay que casarse, tener hijos, comprarse una casa, 3 semanas de vacaciones al año, y repito, y repito, y repito, este mismo patrón. Y voy siguiendo estos hitos que me dijeron que tenía que vivir en mi vida para poder ser una persona feliz, exitosa, realizada, plena. Y ahora, ojo, esta vida, o este sistema de vida, este patrón de vida, este guión, no tiene nada malo intrínsecamente. No es que, oh, eso es terrible, es malo porque sí. En el fondo, sí. Esto estaría demasiado bien si es que estudiaste una carrera que te apasionaba con locura, que dentro de todas las infinitas posibilidades elegiste esa porque te llamaba el alma. Si luego te dedicaste a trabajar en algo que te enciende, que te alimenta, que te nutre, que te expande, que te hace crecer. Luego si te casaste con una persona compatible contigo, que se alimentan mutuamente esa felicidad. Si luego tuviste hijos, porque lo deseabas de corazón, porque desde adentro de tus entrañas algo te decía, no,
necesito ser mamá, necesito criar a un ser humano, necesito vivir esta experiencia, estoy completamente abierta para esto, ahí no habría problema, ¿verdad? Sería todo ideal. El problema es que eso lo vive el 1% de la gente, si no menos, no sé. Muy poca, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en realidad? ¿Cuál es la realidad de lo que ocurre mayormente? Es que vamos a un colegio que eligieron nuestros papás, no tenemos ninguna opción de elegir. La mayoría, algunos quizás por ahí en la adolescencia pudieron cambiarse de colegio y tener alguna influencia en esa elección, pero la mayoría nos quedamos en el colegio que eligieron nuestros papás para nosotros y ahí quedamos. Luego a los 18 años tenemos que elegir qué vamos a hacer el resto de nuestras vidas. Tenemos que decidir cuál va a ser mi camino, qué es a lo que me voy a dedicar todos los días de mi vida por el resto de mi vida. Y en ese momento, esa elección es súper limitada. No es que tengamos así una apertura gigante de todas las opciones que nos ofrece el mundo. En general, uno siempre está como entre 2 o 3 opciones, y entre la única opción de entras a estudiar en la universidad o en un instituto, o los que tienen empresa familiar, quizás tienes que entrar a la empresa familiar, o sigues haciendo quizás el rubro que aprendiste de tu papá. Pero en general tenemos pocas opciones, 2, 3 opciones, y luego empiezas a trabajar en lo que te sale, porque como joven cuesta encontrar el primer trabajo, que te den la oportunidad. En general, la gente se casa con el que le tocó al lado entre los 25 y los 30, porque no me van a decir que milagrosamente todo el mundo encuentra al amor de su vida y a esa persona compatible eternamente entre esas edades. O sea, no. Lo que ocurre es que como hay que casarse entre esas edades, la gente termina casándose con la persona que tiene al lado en ese momento, sin mucho cuestionamiento, sin mucha proyección, sin mucha reflexión al respecto. Y luego se tiene hijos porque hay que tenerlos, tampoco hay mucha reflexión de si quiero o no quiero, de si es lo correcto para mí o no, de qué involucra esto, de qué estoy dispuesta a dar. Y luego, bueno, los que tienen la opción se compran esa casa o el departamento, qué sé yo, porque tienes que querer eso, porque ese tiene que ser tu fin en la vida, ese es tu norte, comprarte una casa, como el sueño de la casa propia. Y porque eso significa seguridad, significa éxito. Entonces esto, ¿de qué forma es ceder tu poder? Todo esto lleva a las personas a vivir constantemente en el patrón de tengo que. ¿Se escucha ese ruido? Perdón. Y en este patrón de dónde qué, es un patrón donde vivimos toda la vida creyendo que tengo solo una opción. Que esto que tengo al frente es lo que tengo que hacer. Que no tengo alternativas. O que a lo más tengo 2 opciones, pero tengo que elegir entre esas pocas que veo, que me muestran. Entonces, tengo que estudiar una carrera, tengo que trabajar en esto, tengo que casarme, tengo que tener hijos, tengo que ser de X manera, tengo que, y aquí inserta la obligación que sientes que has tenido o que sientes que en la que estás ahora. Y eso es una frase muy común que yo escucho en mis alumnas del programa Despierto por Creador, bueno, en todos mis cursos en realidad, las personas que me escriben por DM, en mis terapias de tapping, una frase muy común es que tengo que, es que esto es lo que tengo que hacer, es que no me queda otra porque tengo que hacer esto. Y en ese momento es cuando cedemos nuestro poder al deber ser. Le cedo todo mi poder, toda mi capacidad de decisión y de hacerme cargo de mi vida a estas estructuras sociales, familiares, culturales,
que determinan cuál tiene que ser mi destino, cómo tiene que ser mi vida, cómo tengo que ser yo. Y dejo de tener la capacidad de tomar decisiones libres. ¿Lo ven? Y cada vez que yo digo un tengo que, noten cómo se siente la energía en su cuerpo. Y yo siempre les digo, esto es un ejercicio sensorial, se vive. Si yo digo tengo que, ¿cómo se siente el peso sobre los hombros? ¿Cómo se siente como en el pecho? ¿Cómo me siento como lánguida, como oprimida? Tengo que. Y ese tengo que está en todo nuestro lenguaje, durante todo el día. Tengo que levantarme temprano, tengo que ir a trabajar, tengo que lavarme el pelo, tengo que comer saludable, tengo que ir al gimnasio, tengo que juntarme con mis amigas, tengo que lavar la ropa, tengo que hacer la cama, tengo que ir a ver a mis papás. Sí, ¿verdad? Se siente la pesadez del tengo que. Quiero que desde ahora, desde hoy día, empiecen a observarse a ustedes mismas en su día a día. ¿Cuántas veces al día dicen tengo que? Tengo que ir, tengo que salir, tengo que trabajar, tengo que vestirme, tengo que estar bien, tengo que hacer ejercicio. Como decía una de ustedes por ahí, tengo que pincharme para ser correcta y ser una buena ciudadana. Tengo que. Entonces, cuando estamos viviendo en el tengo que, no elegimos realmente. Nunca tenemos esta capacidad de elegir. No tomamos decisiones verdaderamente libres, porque estamos siempre condicionadas por esta programación automática y porque no somos capaces de ver las alternativas que tenemos al frente, las opciones. Realmente creo que no tengo opción, que no tengo alternativa. Y claro, porque me digo tengo que, cierro la puerta a poder ver las otras alternativas. ¿Y por qué no las podemos ver? ¿Por qué no podemos ver que realmente existen más alternativas, que existen más opciones y que sí tengo el poder de elegir y de decidir? Esto pasa por la infinita cantidad de reglas de la vida que aprendimos a lo largo de nuestra programación, que son las famosas creencias limitantes. Creencias limitantes como por ejemplo, creo que la única manera de tener éxito en la vida es tener una carrera profesional tradicional. Creo que si soy artista me voy a morir de hambre. Creo que el trabajo no es para pasarlo bien. Creo que si no me caso antes de los 30 se me va a ir el tren. Creo que si no me caso nunca hay algo mal conmigo. Hay algo fallado en mí. Que si no tengo hijos no estoy completa como mujer. No he conocido el amor de verdad. Que comprarse una casa significa tener la vida asegurada, por ejemplo. Que mientras más plata tengo, más feliz voy a ser, o más fácil va a ser mi vida. Que creo que como he abandonado proyectos antes, entonces no sirvo para emprender, así que no es una opción para mí esa. Tengo que mantenerme en este trabajo de mierda que detesto. Quizás creo que tengo que ser más bonita para poder hacer eso que me encantaría hacer. Pero como creo que yo no tengo la estética necesaria para hacer eso, entonces no es opción para mí. Creo que necesito pitutos, que necesito ayuda, o que necesito que alguien me valide, que necesito un título, que necesito un certificado para poder hacer lo que yo quiero hacer, entonces como no tengo eso, entonces no es opción. Y así todas estas reglas y estas creencias limitantes me van achicando la vida, me van manteniendo limitada en un espacio pequeñito donde las opciones que tengo son limitadas.
y no tengo poder. No tengo poder de elegir. ¿Verdad? ¿Pueden identificar si se sintieron identificadas con alguna de esas creencias? ¿Les han pasado alguna de esas? ¿Las pueden ver? Hay muchas creencias limitantes en relación al dinero, muchas creencias limitantes en relación al cambio. No, la gente no cambia, no, no puedo cambiar, no, no puedo sentirme de otra manera. Y lo que ocurre es que no reconocemos estas creencias como creencias, las asumimos como la verdad. Entonces funcionamos en el mundo como si todas estas reglas fueran la verdad absoluta, como si así fueran las cosas, para todo el mundo. Y cuando funciono desde ahí, no hay posibilidad de que yo pueda tener una experiencia diferente. Porque lo que tú crees de creer, creas de crear. Eso, profundizar en eso es eterno. Tengo todo un módulo en el programa Despierta tu Poder Creador sobre eso, pero lo que crees de creer, creas de crear. Entonces, cuando yo no creo que algo sea posible para mí, ¿cuál es la probabilidad de que yo pueda tomar acciones en dirección a eso? Si yo estoy parada a este lado del río y quiero cruzar al otro lado, pero yo no creo que puedo dar ese salto, ¿cuál es la probabilidad de que yo lo intente siquiera? Muy baja, ¿verdad? Casi nula. O sea, si yo no creo que llego, no, ni cagando, voy a llegar al otro lado, ni siquiera voy a intentar saltar. Entonces, de esa forma es como las creencias limitantes nos limitan, porque nos cierran la posibilidad de poder tomar acciones diferentes, tomar decisiones distintas y ver las otras alternativas que sí tengo. Sí, totalmente. Muchas veces seguimos manteniendo esas creencias porque nuestras familias las siguen manteniendo, sí, absolutamente. Entonces, aquí hay dos partes, mientras no hacemos un trabajo profundo, como en nosotras mismas, para poder mirar esa programación, nuestro mundo, nuestras opciones, siempre van a ser limitadas, porque ni siquiera somos conscientes de esa programación, no la vemos, asumimos que es la realidad, que son las cosas como son, que yo soy como soy, que que no hay posibilidad de cambio, que no existe otra alternativa u otra opción. Estoy completamente identificada con esa programación. Entonces no la veo. Y cuando no la veo, cuando no puedo ver esa programación, menos la voy a poder cuestionar. Y si no la cuestiono, nunca vamos a poder conectar con esa parte esencial que todas tenemos, absolutamente todas, que sabe lo que realmente quiere. Más allá de la programación familiar, social y cultural, que sabe sus verdaderos deseos, que conoce qué es lo que realmente le va a brindar plenitud. Porque claro, no sé si ha sido su experiencia, muy probablemente sí, lo que ocurre es que terminamos haciendo este guión fijo de lo que se supone que tengo que hacer en la vida y pasa que llega un punto en que no me siento satisfecha, que esto no me está haciendo feliz, pero ¿cómo? A mí me dijeron que seguir este libreto me iba a dar plenitud y felicidad, pero no me lo da. Y no te lo da porque esos son deseos impuestos, no son deseos de tu alma. Son deseos del ego, de esta programación, de esta construcción. No son los deseos más profundos del alma. Entonces, mientras yo no me saque esa programación, mientras yo no cuestione, bueno, ¿por qué quiero eso? ¿De dónde viene este deseo? Y mientras yo no me abra a las posibilidades, mientras yo no amplíe la gama de lo que es posible para mí, tampoco voy a poder conectar con lo que quiero. Muchas veces nos decimos que no queremos algo, pero porque no lo creemos posible para nosotras, no porque no lo queramos. Y yo siempre digo a todas mis alumnas, yo siempre digo que todas en realidad en el fondo sabemos lo que queremos, pero nos decimos que no sabemos porque reconocer ese deseo
muchas veces implica reconocer que no me siento merecedora de eso o que no me siento capaz de eso. Entonces me niego a mí misma el deseo porque no creo que sea posible para mí. Entonces cuando yo rompo con eso y puedo conectar con, en realidad todo es posible, me abro a la posibilidad de conectar con qué es lo que realmente quiero. Y esta parte esencial de nosotras, que sabe lo que realmente quiere, lo sabe más allá del deber ser, puede ir más allá del deber ser, porque sabe que es ilimitada y sabe que todo es posible, que todo es una posibilidad. Pero como no hacemos eso, no recuperamos nuestro poder. No recuperamos ese poder para realmente poder hacer la weá que queramos. La weá que se me ocurra, puedo. No llegamos a ese punto. Y la mayoría de las personas vive toda su vida en el deber ser y nunca recupera su poder. Y hacer la weá que quiero significa nunca ponerme límites, nunca ponerme fronteras, nunca ponerme condiciones. Estar en ese lugar donde sabes que todo es posible es el lugar de verdadero poder de una mujer. Una mujer no puede estar verdaderamente empoderada si se pone límites, si se cree obligada a algo, a hacer las cosas, lo que sea, si cree que no tiene opciones. Una mujer verdaderamente empoderada es la que sabe que lo puede todo y que en sus manos está la decisión de llevar su vida a donde ella quiera, a donde ella decida. Eso es lo que te devuelve el poder. Hacer este trabajo de las creencias limitantes, de verdad que es algo que me apasiona demasiado. De hecho, fue el primer taller que hice, por allá por mitad del 2019, creo que fue en invierno, hice talleres presenciales en mi casa, en mi departamento en Providencia. Fueron como 12 personas por taller, fue súper lindo, y eran talleres que solo trabajábamos las creencias limitantes. Y lo hice porque a partir de todo mi proceso y de todo lo que he visto y de todo lo que he aplicado, las creencias limitantes son lo fundamental. O sea, es lo que realmente te transforma la vida. Si cambias tus creencias, cambias tu realidad. Es inevitable. Es como que cuando uno cambia una creencia, la vida no tiene más alternativa que adecuarse a esa creencia, que ajustarse a esa creencia. Y al revés, si uno sostiene las mismas creencias toda la vida, va a vivir lo mismo eternamente. No hay posibilidad de vivir una experiencia distinta si yo sostengo las mismas creencias. Y por eso pasa mucho que repetimos las experiencias de nuestras familias. Pasa mucho que generaciones y generaciones viven las mismas experiencias, les pasan las mismas cosas, repiten las mismas historias de la mamá con la maternidad, con las parejas, con las relaciones, con los trabajos. Pasa lo mismo porque están acarreando las mismas creencias, sin nunca cuestionarlas. Hola Fran, qué rico verte. Bueno, el trabajo con las creencias hoy día es parte fundamental de lo que hacemos en el programa Despierta tu Poder Creador. Tenemos 2 módulos completos donde trabajamos en esto. Un módulo lo trabajamos con las creencias limitantes en general y otro lo trabajamos con las creencias limitantes en relación a nuestra identidad, a quienes somos, que son como lo fundamental, la base. Y nada, hacemos un trabajo súper profundo para mirar la programación
desde la base, porque las creencias es una consecuencia de nuestra historia, de nuestras heridas, de nuestras experiencias, de nuestras dinámicas familiares, de las historias de nuestros padres también. Entonces hacemos ahí una exploración muy profunda en esa sombra y luego vamos a las creencias. Y ahí las vamos a cuestionar, a transformar, y es un proceso súper lindo. Y bueno, les compartí una historia anoche, sobre una conversación que tuve con una alumna del programa sobre las creencias limitantes. Y pasa mucho eso en el mundo espiritual, que las personas empiezan a hacer afirmaciones a sí mismas, a decirse cosas como correctas, que son frases que escuchan o frases que como que conscientemente consideran que están bien, sin hacer un trabajo profundo de cuáles son sus creencias limitantes subconscientes, más profundas, que son las que realmente nos dirigen la conducta y la vida y todas nuestras experiencias. Entonces, como les decía ahí, cuando hacemos eso es como poner crema chantilly arriba de mierda, porque tenemos que primero reconocer cuál es mi programación, qué es lo que realmente creo. Y después pasamos a integrar estas nuevas creencias, que son finalmente las que nos van a ir modificando la experiencia de vida. Pero tiene que haber un trabajo de sombra primero, un trabajo del subconsciente, de qué es lo que está programado ahí, sin que nos demos cuenta, sin que seamos conscientes de eso. Así que eso, queridas, bueno, las inscripciones al programa Despierta tu Poder Creador están cerradas ahora, pero partimos una nueva ronda en mayo, y las inscripciones van a abrir en abril. Así que nada, si es que este es un trabajo que estás queriendo hacer, anótate en la lista de espera, que está en el link en mi perfil. Y eso, las que estén anotadas en la lista de espera van a ser las primeras en enterarse. Los cupos son súper limitados, son 15 cupos. Así que eso, queridas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Algo que compartir antes de despedirnos? Gracias, Pau y Mon. Voy a esperar un poco porque sé que hay como desfase entre lo que digo y los comentarios. Pero si nadie tiene ninguna pregunta o comentario. Gracias, Ju. Fabuloso live, dice. Bueno, la próxima semana tenemos el último live de este ciclo. Que bueno, yo creo que igual lo voy a seguir extendiendo para estar haciendo lives todas las semanas, pero ya como más libre sobre otros temas, que al final siempre tienen que ver con el empoderamiento. Gracias, Pau. El cambio de las creencias es la clave, me encantaría ese tema, me encanta ese tema, sí. Es tan clave y es tan mágico, como, bueno, ya empezar a cuestionarse las creencias empieza a mover las cosas en nuestra vida. Empiezan a presentarse como oportunidades, empiezan a mostrarnos, a mostrarse cosas que nos ayudan a seguir cuestionando esa creencia. Así que ya que estén aquí, puedan empezar a pensar como, parece que todo esto que pienso no es verdad, no es absoluto. Ya eso es un movimiento, que sí o sí tiene un impacto positivo. Un placer, Zule. Sí, bueno, la Vale está ahora en el programa y estamos viendo el módulo de las creencias. Estamos justo chateando antes de empezar este live, revisando sus creencias en relación, bueno, no voy a decir, eso es confidencial, revisando algunas creencias limitantes de la Vale.
Y es alucinante. De verdad que es alucinante como uno cree que es algo, que es un trabajo fácil. No es tan fácil porque están muy metidas dentro de nosotros y están tan como amalgamadas con quienes somos que cuesta verlas a veces, porque es como, es obvio, es como, es demasiado obvio para uno, entonces requiere un trabajo el distanciarse y poder mirarlas. Y de verdad que requiere guía, porque uno a veces no lo puede ver, porque está tan en sombra, entonces a través de la guía de otra persona que te ayuda, que te muestra otra perspectiva, que te hace una pregunta distinta, que nota quizás una frase que dijiste y te hace ver como, oye, pero aquí hay una creencia, porque quizás yo no tengo las mismas creencias limitantes que tú, entonces yo puedo notar en ti cuáles son creencias, y tú puedes notar probablemente en mí, otras personas pueden notar en mí mis creencias. Les es más fácil porque ya las cuestionan. Así que el proceso grupal que hacemos en el programa y también de acompañamiento individual es súper potente para poder llegar profundo. Ya queridas, ha sido un placer, nos vemos la próxima semana, pueden dejar todas las dudas que tengan, las preguntas, inquietudes, lo pueden dejar en los comentarios del live. Voy a responder todo lo que sea como comentario en el live, no como mensaje directo. ¿Por qué? Porque así les sirve a otras personas también. Porque lo que publican en los comentarios lo pueden leer otras personas que puedan tener la misma duda o la misma inquietud, entonces así se los respondo para todos. ¿Ya? Ya bellas, les mando un abrazo gigante y nos vemos la próxima semana.